Cuando yo hablo de antígenos, cuando usted escucha de antígenos, cuando esa palabra medicina, que tal vez mucho tiempo lo va a escuchar, en su mente tiene que estar un agente extraño al organismo, una molécula antigénica. Cuando escuche, quiere decir que es un cuerpo extraño que ingresó al organismo y estimuló los mecanismos de defensa, que no solo es del ser humano, sino de todo ser vivo. Entonces, yo voy a ir graficando un poco para poder trabajar. Quiere decir que este antígeno, esta palabra, representa lo extraño al cuerpo, al organismo humano. Para comprender mejor, vamos a hacer este repaso muy rápido de qué significa un antígeno. He cambiado de imagen, ¿se observa? Denme el retorno, por favor, porque a veces existe. Sí, doctor, se cambió. Ya. Entonces, esta palabra de antígeno, vuelvo a reiterar, usted tiene que recordar como cuerpo extraño, agente extraño, algo que no pertenece al organismo. En otras palabras, que no le corresponde. A ello se suma de que también se conoce como antígenos a toda aquella molécula o estructura molecular que no se encuentra en el sitio genéticamente estructurado. Es decir, muchas estructuras de estos dos seres vivos pueden estar en otro sitio. A esas estructuras también se los conoce como antígenos, que les voy a explicar enseguida. Entonces, mire, desde el momento del nacimiento hasta el día de hoy, hasta este instante, usted y yo, todos los días en este instante, está siendo agredido, sometido a elementos extraños de origen biológico, físico, químico. Biológicos podríamos hablar a las bacterias, a los parásitos, los hongos, virus, células extrañas, es decir, células de origen vegetal y animal que usted podría consumir o que podría por accidente ingresar al organismo, tener contacto con el organismo. Vuelvo a reiterar, antígenos de origen biológico, virus, parásitos, hongos, células, bacterias, ¿no? Células de tipo vegetal, animal. Físicos, ejemplo, la luz, las radiaciones, el sonido, todos los elementos físicos que usted considere y que conoce son agresiones al organismo y por consiguiente son considerados también antígenos. Las radiaciones, imagínense una radiación a partir de unas radiografías, rayos X. Aquí estamos hablando en biológicos, virus, para tomar en cuenta como ejemplos. Elementos químicos, todo lo que es elemento químico que llega al organismo, que agrede o que sencillamente se acerca a la piel o a las mucosas, también es considerado antígeno. Ahí vamos a hablar, por ejemplo, de los productos orgánicos, inorgánicos, fármacos en particular, ¿está bien? Fármacos, todo producto químico. Esa crema que usted se colocó en la piel es un antígeno. Esa pastilla que tomó es un antígeno. ¿Me entiende? Quiero que quede bien clavado, bien grabado, bien estipulado, bien acuñado la palabra antígeno. Cuerpo extraño al organismo. Y aquí viene un segundo elemento, con capacidad de estimular los mecanismos de defensa de todo ser vivo. ¿Está bien? Entonces, fíjense, aquí hay ese elemento que usted no debe olvidarse. Estos antígenos además tienen la capacidad de estimular los mecanismos de defensa del organismo. ¿Y cuáles son los mecanismos de defensa del organismo? Todo aquello que se conoce como inmunidad. Inmunidad. Yo creo que han tenido 2 clases previas sobre la inmunidad y solo aquí vamos a solo mencionar. ¿Está bien? Vuelvo a reiterar porque esto tiene que ser bien conocido y a partir de aquí tal vez usted va a conocer un otro parámetro de los mecanismos de defensa. ¿Qué quiere decir? Antígeno, cuerpo extraño con capacidad de estimular los mecanismos de defensa de todo ser vivo. Vuelvo a reiterar, esos mecanismos de defensa de todo ser vivo se conoce como inmunidad.
Y la ciencia que estudia la inmunidad se conoce como inmunología, lo que nosotros ahora estamos haciendo. Es decir, la inmunidad son los mecanismos de defensa del organismo. Paso a la presentación. Por tanto, usted tiene que saber que estos antígenos que aquí tenemos, que esquemáticamente usted lo va a encontrar bajo estas formas, estas imágenes rojas. ¿Está bien? Entonces, hay dos tipos de inmunidad que ya han debido pasar la clase. Inmunidad innata e inmunidad adaptativa. ¿Está bien? Inmunidad, ¿qué son? Los mecanismos de defensa. Innata, natural e inespecífica, así se la conoce. Innata, natural e inespecífica. Y esta otra se conoce como adaptativa, adquirida o también llamada específica. Estos antígenos, miren estos antígenos, ya sea virales, bacterianos, parasitarios, micóticos, células, elementos físicos como las radiaciones, vuelvo a reiterar, elementos químicos como por ejemplo los fármacos, ya sean no solo fármacos, cosméticos, ropa semisintética, los anteojos que usted tiene en este instante, o el bolígrafo que está agarrando, o cualquier otro elemento. Mire, imagínese esos piercings, por ejemplo, que tienen, o sustancias cualesquiera que esté ingresando al organismo. El organismo, para contrarrestar a estos antígenos, hace uso de la inmunidad innata, en cuya clase ya les explicaron. Pero, ¿qué significa esa inmunidad innata? Mire lo que sucede, por eso quiero que me entiendan. La inmunidad innata tiene barreras primarias y tiene barreras secundarias. Las barreras primarias están comandadas por la piel, ¿no es cierto? Mucosas, secreciones y, decir, el cambio de pH. Inclusive en la barrera primaria está el microbioma o microbiota que han debido repasar. Y las barreras secundarias están formadas por el complemento, la inflamación. Inclusive se habla de la barrera secundaria al trabajo de algunos elementos químicos como el interferón. Y ahí se suma la fagocitosis. Vuelvo a reiterar, barreras primarias como piel, mucosas, secreciones, pH, ¿no es cierto? La microbiota, y la secundaria donde está la fagocitosis, el complemento, la inflamación y el interferón, como ejemplos que han debido repasar. Pero yo le vuelvo a reiterar para que usted comprenda la importancia de los antígenos. Si todo esto anda bien, si todo anda bien, esta barrera innata, natural, que en realidad está comandada por los genes, por el aspecto nutricional que usted lleva adelante, si todo esto va de maravilla, pues este antígeno no ingresa al organismo, no ingresa. Y usted va a siempre gozar de salud, va a gozar de salud. Excepcionalmente, tendrá una enfermedad casi por cambios estacionales. Ejemplo, cuando hay mucho frío, el sistema de complemento se inhibe, por tanto puede haber una falla, pero normalmente no debería enfermarse si esta inmunidad innata funciona. Sin embargo, no lo es así. Hay microorganismos, en este caso bacterias, virus, sustancias físicas, que sí logran ingresar por dos motivos. Uno, porque el paciente no cumple nutricionalmente algunos aspectos requeridos para mantener la inmunidad innata intacta, o por el otro, hay problemas genéticos. O al final, este antígeno es muy agresivo. Ejemplo, la actual virus de la pandemia, que es un agente extraño, que por más que estés nutrido genéticamente accesible, pues es una molécula muy agresiva. Ingresa al organismo. Hagan de cuenta que al pasar a este lado, estamos ingresando al organismo. Cuando ingresa al organismo, este antígeno inmediatamente activa la inmunidad adaptativa, adquirida o también llamada específica. ¿Eso qué significa? Que este antígeno, ¿no es cierto?, estimula la producción, mire, de células, producción de anticuerpos y citocinas. Miren con relación a la inmunidad innata, que son otros los detalles. ¿Qué tipos de células? Fíjense aquí. Estimulará el sistema celular, donde tenemos un sinfín de células, todo lo que usted puede ver en un hemograma, que luego lo vamos a ver, ¿no? Ahí están los leucocitos, lo que han debido ver en histología,
monocitos, linfocitos, monocitos, eosinófilos, neutrófilos, basófilos, células madre, todo lo que significa. Lo más importante, linfocitos T y linfocitos B, que eso es lo que estimula este antígeno. También estimula la producción de mayor cantidad de proteínas conocidas como el sistema humoral. En este lado es el sistema celular. El sistema humoral es la producción, síntesis de anticuerpos o también llamada inmunoglobulinas, que tienen esta forma de Y para fines didácticos. Han debido escuchar en esta actual pandemia inmunoglobulina tipo M, tipo G, tipo A, tipo D, tipo E, que son los cinco isotipos que tiene el ser humano, usted como yo. Mire, este antígeno estimuló la producción de células, anticuerpos, citocinas. Activó, por tanto, la inmunidad adaptativa, adquirida o específica, así se conoce. ¿Cuál es la característica de esta inmunidad adaptativa? Es que además tiene memoria. Eso significa que usted va a tener una célula que siempre va a recordar el antígeno que lo estimuló. En cambio, la inmunidad inespecífica, eso no ocurre. Al ser natural e innata, elimina todo lo extraño. Así sea lo más propicio, lo más querido, elimina todo lo extraño. En cambio, aquí no. Aquí solo elimina lo que le estimuló. Ejemplo, si este antígeno es un antígeno X, se formarán células X y anticuerpos X y solo atacarán a todo lo que es X, ¿me entiendes? Si es Z, lo mismo. Si es W, lo mismo. Si es H, lo mismo. Entonces, activa la inmunidad adaptativa. Por tanto, ahora viene aquí. ¿Cómo defino un antígeno? Como lo que usted está leyendo. Un cuerpo extraño al organismo de todo ser vivo con capacidad de estimular una respuesta inmune. ¿Qué es la respuesta inmune? Son mecanismos de defensa del organismo. Vuelvo a reiterar, ¿qué tipos de inmunidad hay? La innata y la adaptativa. Listo, con eso usted ya tiene un gran avance. Este antígeno, por eso estamos hablando, tiene ciertas propiedades. O sea, fíjese ahora, el antígeno tiene ciertas propiedades. Van a disculpar las rayas. ¿Qué son propiedades? Fíjese así, la capacidad de estimular esos mecanismos de defensa por ciertas circunstancias. Ejemplo, tiene que tener una propiedad de tolerogenicidad, es decir, que muchas moléculas van a permitir una tolerancia en el organismo. Ejemplo, los alimentos. Usted, por tanto, cuando está alimentándose, esas moléculas de nuestra dieta diaria tiene tolerancia inmunogénica. Está bien, no produce una respuesta rápida. Otras propiedades como por ejemplo la alergenicidad. Algunos productos extraños al organismo producen alergias, es decir, una reacción exagerada, conocido como hipersensibilidad. Un aumento de los mecanismos de defensa. Hay una hiperproducción de anticuerpos, hiperproducción de células. Este detalle que les mostraba aquí. Va a haber un aumento grande de este tipo, en este caso de alergia será la inmunoglobulina E, por ejemplo, ¿no? Eso lo vamos a ir viendo en otra materia, o digo en otra clase. Entonces, la otra propiedad es de inmunogenicidad. ¿Qué quiere decir? Que por sí mismo tiene la capacidad, miren, por sí mismo un antígeno por cuenta propia tiene la capacidad de estimular los mecanismos de defensa. Ejemplo, una sola molécula. Póngase una molécula como la albúmina, como por ejemplo una proteína. El otro detalle es la propiedad de antigenicidad, es decir, que sea un producto netamente extraño, es decir, que no sea una proteína sintetizada y producida por el propio organismo. Es más, en muchos casos esta proteína se puede desnaturalizar y por tanto la arquitectura molecular de la misma se modifica y puede conocerse también como cuerpo extraño, que puede estimular o no, y en algunos casos sí, los mecanismos de defensa del organismo. Esas son las propiedades que no se debe olvidar. ¿Cuáles son las características de los antígenos? ¿Qué característica tienen esos antígenos?
Fíjense todo lo que estamos hablando. Composición, peso molecular, carácter extraño. Tiene que tener epítopes o también llamados determinantes antigénicos, la concentración, la dosis y la vía. Ejemplo, un virus es un cuerpo extraño a tu cuerpo, al cuerpo de un ser vivo, y es considerado antígeno. Por tanto, tiene que tener, miren aquí, una composición química, un peso molecular, un carácter extraño, un determinante antigénico, una concentración, una dosis, una vía. ¿Se da cuenta? El virus, la bacteria de la misma manera, las células de la misma manera. Todo tiene que tener cierta característica. Y vamos a ir por el más importante. El más importante de todos ellos es el determinante antigénico. ¿Qué quiere decir determinante antigénico? Es la huella molecular de todo cuerpo extraño. Huella molecular de todo cuerpo extraño, que se conoce en inmunología con el nombre de epítope. Epítope, algo que está fuera y lo puedes reconocer. Si yo fuera un antígeno, fíjese, mi persona, quienes me están viendo a través del monitor, ¿cuáles serían mis determinantes antigénicos como docente? ¿Qué es lo primero que expreso en la parte externa? Algo por el cual me van a reconocer, algo por el cual me determina que soy el doctor o el docente que está dando esta clase. Y siempre que vean ese determinante antigénico dirá, ajá, este es el doctor Guarita quien está dando la clase o me dio la clase o hizo eso o es dañino o no es dañino. Lo importante es que me reconozcan. Vuelvo a reiterar, el determinante antigénico de toda molécula extraña es el sitio por el cual les reconocen la molécula exacta por el cual no hay equivocación. Por eso es la inmunidad adaptativa y específica, que se conoce también con el nombre de epítope. Entonces, en esta imagen yo puedo descifrar. Alguien, si gusta, puede mencionar cuál sería el determinante antigénico. En mi persona, hagan de cuenta que yo soy antígeno. ¿Por cuál estructura me reconocerían? Algo que es inequívoco. La bata. ¿Bata? No, todos se pueden poner bata y al final pasan como médicos o docentes. No es lo mismo. ¿La forma de su cara? Alguien se puede colocar una máscara parecida y puedo pasar como tal y no es correcto. Algo que es mucho más huellas digitales. Muy bien, ahí párenle, las huellas dactilares. No todos tenemos la misma huella dactilar. Dice por ahí la ciencia y algunos estudiosos que sí puede haber alguien parecido, pero en el otro lado del mundo. Por tanto, las huellas dactilares en las manos, en los pies, son determinantes antigénicos como ser humano. Para ir más rápido, también la vista. Por eso los antisociales se ponen antifaz, el pabellón auricular, la arcada dentaria. Si vamos más hacia el interior, el DNA, ¿no es cierto? El DNA actualmente es un determinante antigénico. La ciencia avanza más que posiblemente en uno de estos eslabones de lo que es el DNA encontraremos un gen o posiblemente algún codón que sea mucho más detallado en función a tu identidad. Al igual que en el ser humano, también los microorganismos tienen determinantes antigénicos, huellas dactilares, como diríamos, pero en este caso son moleculares. ¿Está bien? Huellas dactilares moleculares para las bacterias, para los virus. Todo esto que estamos viendo aquí, que hemos definido ahorita, también tienen los microorganismos. Ejemplo, vuelvo a reiterar todo lo que habíamos visto, los microorganismos. Imagínense, esta es una bacteria, ¿no? Es una enterobacteria. Imagínense que es la salmonela. Miren, tienen aquí flagelos, aquí tenemos la pared, estructuras de la membrana, y si vamos molecularmente, vamos a tener estas características, estas estructuras moleculares. ¿Se da cuenta? Composición química de cada una de ellas, gran negativo.
lipopolisacáridos, colesterina, ¿se da cuenta? Ácidos teicoicos si fueran gram positivos, peptidoglucanos, ¿no? Estructuralmente si fueran cocos, por ejemplo. Entonces, estas moléculas son las huellas dactilares, todo lo que habíamos dado como ejemplo extrapolado en el ser humano. Por tanto, usted cuando ve una bacteria, tiene necesariamente que saber que hay una molécula propia de una salmonela, de una shigella, de una Escherichia coli, de una Serratia, de una Edwardsella, dependiendo de la bacteria. Puede ser del bacilo de la tuberculosis, los bacilos perfringens, bacilo del tétanos, puede ser, por ejemplo, el Corynebacterium diphtheriae, de la difteria. Si hablamos de virus, por ejemplo, de los virus también tenemos la misma composición. Fíjese si más adelante, esta misma bacteria, estructuralmente, y usted puede encontrar esto en el internet porque de ahí lo saqué, miren las características que tienen en tamaño, forma, composición química, son huellas dactilares. En otras palabras, determinantes antigénicos que no debe olvidarse. Pondremos aquí, en la pared usted va a encontrar proteínas asociadas, ácidos teicoicos que les dije, ¿no? Lipoteicoicos, peptidoglucanos, toda una de estas características son huellas dactilares moleculares, determinante antigénico. Avanzando, fíjense, esos determinantes antigénicos en una célula humana. Esto lo estamos viendo en una bacteria. ¿Está bien? En una bacteria. Fíjese en las células humanas. Existen estos determinantes antigénicos que la ciencia ya le ha puesto número. ¿Por qué? Porque estos determinantes antigénicos, al igual que de esta bacteria, fíjense aquí exclusivamente en la pared, ¿no? Si bien es una huella dactilar, pero es una puerta de ingreso para interrelacionarse con el medio externo. De pronto es una puerta de ingreso o un receptor, pónganle. Esa huella dactilar no siempre es como uno se imagina. Le voy a dar un ejemplo. A través de las huellas dactilares del ser humano, ¿qué hacemos? Especialmente los no videntes, determinamos forma, ¿no es cierto? Por las huellas dactilares. A través de nuestra retina, que es una huella dactilar, ¿qué hacemos? Vemos, entra información visual. Aquí, a través del pabellón de la oreja, entra la emisión de sonido. Arcada dentaria, destruimos alimentos, o con el DNA mantenemos información. Las bacterias tienen el mismo detalle, o las células, receptores, esas retinas, pabellones, estoy extrapolando, ¿no? Para que usted comprenda. Entonces, son determinantes antigénicos que en la ciencia también se conoce como receptores. Entonces, en una célula humana, estos determinantes antigénicos o huellas moleculares ya le hemos dado nombres y se conoce con el nombre de celdas de diferenciación, cluster of differentiation, como estamos mencionando en esta parte. ¿Se da cuenta? ¿No? Entonces, hay determinantes antigénicos dependiendo del peso molecular y cronológicamente, el haberlo descubierto, se va colocando números, porque no le podemos poner nombres, ya con números lo identificamos de mejor manera. Fíjense, inclusive, existe aquí, mire, HLA, muchos han debido escuchar. Es un receptor o determinante antigénico de este linfocito o leucocito, pónganle un leucocito, que dice antígeno leucocitario humano. ¿Cuándo se convierte en antígeno? Cuando esta célula ingresa a otro cuerpo. Mientras está en tu cuerpo, no lo vas a conocer así, a no ser que vaya a otro sitio. En otros casos, son receptores a manera de inmunoglobulinas para recibir información. Lo mismo ocurre en cada uno de estos determinantes antigénicos que tiene toda célula humana. Póngale también una célula vegetal, una célula animal, de otros animales. En esos alimentos que consumimos, todo eso está ingresando al organismo.
Por tanto, para que usted tenga mayor información, voy a extraer lo que el año pasado vieron. Han visto en histología todo este conjunto de lo que es la hematopoiesis. ¿Está bien? La hematopoiesis. Entonces, están dominados por genes de antígenos leucocitario humanos que existen tipo A, B, C, que expresan, como dice aquí, la mayoría de los tejidos y células sanguíneas, incluidos linfocitos T y B, que es lo que nos interesa para los mecanismos de defensa. Y este está catalogado por el cromosoma 6, en cuyo codón, fíjese, está el determinante, ¿no?, genético para que se exprese en todo lo que es la membrana. Por tanto, en la membrana de estas células vamos a tener esos determinantes antigénicos que estamos viendo en este esquema. ¿Está bien? Por eso es importante el estudio de los determinantes antigénicos en inmunología, para que usted comprenda que cada una de estas estructuras celulares, bacterianas, virales, por el cual se puede reconocer. Si nosotros, y aquí lea este cuadro, que lo va a encontrar en el internet, lo va a ver en un texto, dice, esos determinantes antigénicos, mire aquí, receptores de la inmunidad innata. Entonces, miren, aquí existen factores desde conocimiento y a eso es académico, ¿no es cierto? Receptor celular, ¿qué características tiene? Los receptores celulares, receptor celular del linfocito T en esta parte, también tipo CD8, es decir, es citotóxico. Aquí tenemos un receptor del linfocito T4, en este caso conocido como CD4, miren cómo es molecularmente. Aquí tenemos la célula, pueden ir leyendo, el receptor, ¿no? El antígeno, cómo es conocido el antígeno en cuanto a la composición y aquí en el patógeno que lo tiene. Fíjese aquí, por ejemplo, las micobacterias tienen este tipo de receptor integral de cápsula, ¿no? El herpes virus también tiene este tipo. Miren aquí, vean estas características. El ligando, ¿qué significa ligando? Que es una estructura que coadyuva, como en este caso, coadyuva esa labor de recepción, es decir, cuando yo toco con mi mano, con la huella dactilar, además de ver, escuchar, sé lo que es una estructura, ¿no es cierto? Esos son ligandos. En inmunología, esos ligandos pueden ser polisacáridos, pueden ser proteínas, como por ejemplo la proteína del complejo de histocompatibilidad mayor. Podemos ser también citocinas, quimiosinas, dependiendo de dónde esté el receptor. En algunos casos se conocen como integrinas, caderinas. También encontramos estructuras propias que nos van a permitir interreacción con el sistema inmunológico y cualquier otra estructura que tengamos a disposición. Los más importantes, y esto puede apuntarlo para conocimiento, es ligando MHC1, MHC2. ¿Qué significa? Complejo de histocompatibilidad mayor 1 y el 2, en este caso citotóxico, el 1 y el 2 ayudador o activador. El más importante, el MHC2. Esta molécula se conoce como receptor celular del linfocito T y de cualquier otro tejido, los monocitos, también están algunas células fagocíticas. ¿Por qué? Porque es un sitio de reconocimiento para las células, muy importante para trasplantes. En este caso nos sirve a nosotros para poder a partir de ahí activar el sistema inmune celular y el sistema inmune humoral. Muy importante estos dos. Por eso estoy haciendo énfasis. Me imagino que han debido pasar en la clase de anteriores estos conceptos, de ahí que lo voy a simplemente dejar como determinante antigénico, estructura propiamente de una célula, en este caso linfocitos T, linfocitos B, porque aquí hay receptor celular del linfocito B, las características que se asemejan a un anticuerpo. Por eso aquí dice inmunoglobulina y moléculas como por ejemplo estas que pertenecen esferitas, que son del sistema de complemento, para poder interactuar con el resto de las células inmunológicamente hablando. Para que usted comprenda un poquito más la importancia del determinante antigénico, voy a hablar de los glóbulos rojos,
en función de lo que hay, para luego extrapolar a los virus, bacterias, que es el tema que nos interesa. Lo que aquí le menciono es para que usted vea la importancia, ¿no? Entonces, si usted va leyendo, los glóbulos rojos tienen, fíjense aquí, este es el esquema del glóbulo rojo, y en su membrana tenemos este tipo de determinantes antigénicos. ¿Para qué? Para que sea del grupo 0, para que sea del grupo A, para que sea del grupo B, o el factor RH, el famoso RH positivo. ¿Está bien? Entonces, son determinantes antigénicos, son moléculas, nada más. En el caso de grupos sanguíneos, fíjense aquí, esto lo van a encontrar en el internet, ¿no? Grupos sanguíneos diversos, esta es la membrana, todo esto es la membrana del glóbulo rojo, y lo más importante, siempre hay el mosaico de proteína. La proteína más grande es RH, y luego hablamos diferentes composiciones químicas, de eso estamos hablando. Esas huellas dactilares, esas moléculas que son determinantes antigénicos. Por tanto, ese determinante antigénico le dará pues, el carácter de grupos sanguíneos diversos. Miren, aquí hay diversos grupos sanguíneos. No he extraído esta fotografía nada más que para mostrar eso. Y aquí tenemos el sistema BO, que es un conjunto de moléculas de azúcares, por ejemplo. Si han escuchado en histología, azúcares, que le da el carácter del sistema ABO que tenemos. Miren, hay otros grupos también, pero son por proteínas, lípidos, azúcares. Lo importante es la forma. Lo que quiero que entiendan, determinante antigénico. Por tanto, estos determinantes antigénicos, conocidos, por ejemplo, en este caso de glóbulo rojo, antígenos eritrocitarios, producirán pues la síntesis de anticuerpos eritrocitarios, ya sean naturales e irregulares. Por tanto, si yo vuelvo hacia la parte inicial, estas bacterias, al igual que ese glóbulo rojo, esa célula que les he mostrado, también van a producir, estimular la producción de anticuerpos. Anticuerpos, por ejemplo, en el caso de la salmonela, hay anticuerpos, ¿no? Por ejemplo, H, que es flagelar, hay O, que es el somático, hay el K de capsular, y entonces el anticuerpo que se forma, que es de manera de Y, también se formará en función a esa molécula que le estimuló, ese sitio de reconocimiento, ese determinante antigénico. ¿Por qué le estoy mencionando eso? Porque si yo veo esta otra molécula, a ver, vamos a ver más adelante, por ejemplo, que sea esta una molécula, perdón, que gire, sea una molécula de un virus. Entonces, esta molécula es el determinante antigénico del virus, por tanto, producirá la estimulación y la síntesis en la inmunidad adaptativa de solo anticuerpos para ese determinante antigénico. Por tanto, aquí viene un paréntesis, un comercial. Yo, para poder estimular la producción de estos anticuerpos, puedo utilizar solamente este determinante antigénico y te lo vacuno. ¿Para qué? Para que me produzca anticuerpos exclusivamente, lo que ocurre en esta pandemia. Por eso hay una lucha de quién hace una mejor vacuna en función al determinante antigénico. ¿Está bien? Por eso es importante lo que le he explicado, para que todos ustedes entiendan la importancia de ese determinante antigénico, que en los libros lo va a encontrar como sitio antigénico, moléculas antigénicas, determinantes antigénicos, ya sea de cualquier bacteria o cualquier virus. En este caso, coronavirus, el ejemplo grande que tenemos, puede ser rotavirus, herpes virus, rhabdovirus, el virus de la rabia o virus de la hepatitis. ¿Está bien? Bueno, hasta ahí es un determinante antigénico, lo importante. La otra situación o característica importante es la composición química. O sea, no todas las moléculas por sí mismos van a estimular la producción de anticuerpos o ser determinantes antigénicos, como vemos en esta imagen. La composición o variabilidad de moléculas es diversa, como están viendo en este esquema académico.
Dice la literatura, dice la investigación, dicen los científicos, y también yo lo menciono porque son parte de años de estudio que ocurre en nuestro medio. En la facultad también hay muchos investigadores que avalan lo mismo, que las mejores o la composición química rica en proteínas son las que tienen mejor capacidad de hacer una muy buena respuesta inmunológica. ¿Está bien? Entonces, las proteínas tienen la capacidad por sí mismos de estimular los mecanismos de defensa de todo el sistema inmunológico por sí mismos. Por tanto, la inmunidad innata, la inmunidad adaptativa estarán muy bien estimuladas por cualquiera de estas proteínas. Por tanto, cuando usted consume gran cantidad de proteínas, sí va a haber respuesta inmunológica. Por eso a veces en nuestra balanza dietética no se pone mucha proteína, ¿no? Sobre una base de carbohidratos, una base de lípidos, recién en esa pirámide arriba está una pequeña cantidad de proteínas, porque sí te va a producir en algún momento un estímulo que no va a ser el agradable, por un lado. Por el otro lado, vemos las glucoproteínas en segundo orden. Ejemplo, de las proteínas podemos hablar esta estructura, que es la que existe en el mosaico de lo que es la membrana celular. El ejemplo más claro es el factor RH, que todos le tienen miedo cuando hay transfusión sanguínea. En el caso, por ejemplo, de una bacteria, ¿no? Las glucoproteínas. Entonces, fíjese aquí, esta proteína con un glúcido. Lo mismo hablamos de los virus. Los virus tienen glucoproteínas. Entonces ya la proteína con la unión de un azúcar sí es importante. O lo que puede ocurrir, proteína con lípidos. En el caso de acción o composición química de importancia, las lipoproteínas. Las lipoproteínas, esta parte que son, fíjense, estos son lípidos, ¿no es cierto? Con las proteínas, esta parte, esta estructura, son también muy buenos inmunógenos, una muy buena capacidad de respuesta. En cuarto orden están los carbohidratos, ¿no? Los glúcidos. Y por último, hablamos a los glucolípidos y los lípidos, que son los menos inmunógenos. No van a producir por sí mismos respuestas rápidas del sistema inmune. ¿Está bien? Por tanto, hay que tener mucho cuidado con las proteínas. Entonces, cuando yo tengo este esquema, yo tengo que ver aquí toda esa composición química, lo que hablamos de proteínas, hablamos los glúcidos, miren hasta el tamaño y la forma, ¿no? Son más grandes y pequeños dependiendo de lo que es el mosaico de la membrana. Yo les invito a que ustedes vean la composición química de la membrana de los glóbulos blancos, que en sistema inmune, linfocitos T, linfocitos B, de los monocitos, que se convierten en células fagocíticas. Hay que conocer porque una de estas proteínas es el complejo de histocompatibilidad mayor, MHC, que le da el carácter de lo que es el antígeno leucocitario humano. Pues cambia de nombre, nada más, pero sigue siendo, ¿no?, una glucoproteína con un poder grande de activar el sistema inmune. Muy importante en trasplantes, por eso un paciente trasplantado no vive feliz con el respeto que me merece usted y si tiene a alguien conocido. Siempre toma sustancias que inhiben el sistema inmunológico, porque la proteína al activar el sistema inmune hay tendencia al rechazo del trasplante. Lo mismo ocurre cuando se hace transfusiones o cuando se administra productos biológicos. Por eso también las vacunas, por ejemplo, tienen que tener una composición química adecuada para no tener una respuesta anómala. Porque no se olviden que en las vacunas a veces se coloca todo el virus o se coloca un determinante antigénico, la estructura más representativa del virus, nada más, o de la bacteria, dependiendo del caso. Por eso es importante conocer a estos antígenos en función al determinante antigénico, a esa huella representativa molecular, su composición química como la estamos viendo. Y aquí, si usted, por ejemplo, ve este esquema es académico, ¿no?
Miren la membrana citoplasmática, periplásmica, lo que estamos en el interior, y en la parte externa lo que se expresa. Esta expresión es el determinante antigénico. ¿Está bien? Estamos hablando esto de lo que es una membrana, ¿no? De lo que son las bacterias. Aquí, en cuestión de virus, este es un virus, es conocido como bacteriófago, que infecta a las bacterias. Miren la composición química que tiene la cabeza o cápside, ¿no? Por dentro hay ácidos nucleicos, hay estructuras moleculares proteínicas lipídicas, que tiene un carácter molecular grande. Ejemplo, el bacteriófago T4, T45 también son muy grandes. Vuelvo otra vez a lo que es un glóbulo rojo para que entienda usted la importancia. Este es un esquema de lo que es la membrana, o digo la proteína que está en la membrana del glóbulo rojo. En otras palabras, ese factor RH es una proteína grande con determinantes antigénicos, mire, inclusive CD47 o antígenos de 33,000 a 4,200 daltons de peso molecular con bandas diversas. Muy grande la proteína. Por eso produce reacción antigénica rápidamente. Si yo agarro esta estructura viral, aquí tengo glucoproteínas, que es la más importante. En la envoltura puede haber lipoproteínas. Ejemplo, la proteína, ¿no? Glucoproteína de 120,000 daltons de peso molecular. En este caso podemos hablar de un ortomixovirus, del virus de la gripe, o en algunos casos 180,000 daltons de peso molecular, incluida la cápside, 180,000 daltons de peso molecular, muy exclusivo del virus del VIH, que es casi exactamente similar al receptor CD4 del linfocito T. Por eso hay problemas de inmunodeficiencias. Entonces, en su variabilidad viral de moléculas, fíjense bien, hay una diversidad. Si imagínense que es la envoltura de un virus, y aquí está la cápside, la variabilidad que tienen de aminoácidos. Hay autores, investigadores que dicen que es una composición entre 10 a 40 aminoácidos agrupados en diferentes facetas de estequiometría química, de tal manera que le da el carácter de identidad, en este caso de un virus. Y existen diversas formas que usted puede ir observando y yo le invito a leer un texto y va a ver la magnitud de estos determinantes antigénicos, que esta charla queda muy reducida por lo que les digo, solamente es para que usted pueda ir conociendo a detalle. El otro punto importante de un antígeno es el peso molecular. Dice la literatura, dice los estudios, usted lo va a leer en un texto, que un buen antígeno tiene que tener por lo menos 100,000 daltons de peso molecular. 100,000 daltons de peso molecular. Esa estructura que les dije. Hay algunas proteínas o en algunos casos glucoproteínas o glúcidos que tienen menos de 10,000 daltons de peso molecular, conocidos como aptenos. Algunos autores indican inclusive menor a 5,000 daltons, menor a 5,000 daltons. Cualesquiera sea el dato, estas moléculas no tienen la capacidad de estimular por sí mismo a la inmunidad, ya sea innata o adaptativa. Entonces, tienen necesariamente que utilizar un carrier, un transportador, que en nuestro organismo es la albúmina, que fíjense, sumados al apteno, sobrepasan en muchos casos los 100,000 daltons. La penicilina tiene 2,000 daltons. Si se suma al de 80, ya son 82,000 daltons. Entonces ya sobrepasa en muchos casos o llega a los 100,000 daltons para estimular una respuesta inmunológica. Es muy importante conocer esta molécula porque al final es el carrier, el transportador de todo proceso nutricional en nuestro organismo, y que también es el que transporta o coadyuva la labor de llevar a todo lado la composición química que tiene nuestro organismo. El carácter extraño. Usted me dirá, pero ya hemos hablado, sí, hemos hablado como antígeno, pero aquí hay un detalle. Así sea la célula más querida y transmitida por tu ser querido, en este caso glóbulos rojos,
por ahí es del ser más querido, igualito al ingresar a tu cuerpo, no es lo mismo. Por tanto, es una molécula no propia, por tanto, se conoce como antígeno. Y si le doy este ejemplo, porque normalmente nosotros colocamos este elemento para salvar vidas en gran escala. Y de ahí que a la fecha, no solamente es hacer grupos sanguíneos, sino también pruebas de compatibilidad. Lo mismo ocurre con los elementos biológicos, hacer transfundidos o colocados con sueros. Ahí vienen los antimicrobianos, antibióticos, los alimentos, el yogur, por ejemplo, los probióticos. Todas esas sustancias terminan siendo o teniendo el carácter extraño. Lo que sucede es que a veces tenemos que hablar de la composición, el peso molecular, la vía, la dosis, la concentración. En muchos casos, estas moléculas propias, ¿no? Versus las moléculas extrañas, o sea, tu glóbulo rojo, versus estas otras mal ubicadas, va a provocar problemas inmunológicos. Ejemplo, estos glóbulos rojos tienen que estar por el torrente sanguíneo, vasos sanguíneos. No puede estar en la parte externa. Se da cuenta, no puede estar en otro sitio. Si está en otro sitio, se conoce como extraño. Y el organismo lo que hace es fagocitar. Han debido ver en la inmunidad adaptativa. Cuando tienes una molécula extraña, inmediatamente viene ¿quién? El macrófago y hace la fagocitosis. Destruye todo lo que es del glóbulo rojo, plaquetas, glóbulo blanco, bacteria, virus. ¿Y qué hace? Al fagocitar forma el fagosoma y mediante el complejo de histocompatibilidad mayor lleva los determinantes antigénicos a la superficie. ¿Para qué? Para presentarlo al linfocito T4, ese que tiene el CD4, que hace rato les hablé, y así estimular ya sea por un lado el sistema celular y el sistema humoral. ¿Para qué le estoy mencionando esto? De moléculas propias mal ubicadas, porque ahí empieza la autoinmunidad. Eso significa que tu organismo va a atacarte a ti mismo. Ahora, una célula no es problema, pero más de 100,000 células sí va a ser problema. Ejemplo, en personas que tienen traumas constantes, golpes, me refiero a eso. Y ahí no faltan los pugilistas de alcoba, los deportes de contacto o en algún momento pues diversos traumas que de por vida, en algunos casos, esta autoinmunidad se activa, destruyendo ya nuestro propio organismo con el tiempo. Para que funcione también el sistema inmune y los antígenos también estimulen estas dos inmunidades, se dice y se recomienda que la concentración y dosis debe ser muy importante. 100,000 unidades antigénicas son aptos para que el sistema inmune reaccione. Es decir, alguien me dirá, ¿pero una bacteria es suficiente? Sí. ¿Un virus es suficiente? Sí. ¿Una célula es suficiente? Sí. Pero para que exista signos y síntomas, una reacción observable, palpable, vista, se requiere mínimamente 100,000 unidades. ¿Qué sucede? Entra un virus al organismo, pónganle el virus del coronavirus actual. ¿Qué hace este virus? Va a ingresar a una célula blanco, ¿no es cierto? Ingresa a la célula con lo que es la replicación viral, creo que ya hemos pasado esta clase, y lo que hace este virus es replicarse en gran cantidad, ¿no es cierto? Mientras esto ocurre, la concentración, que era una, está en ascenso. ¿Se da cuenta? Cuando esta célula se lisa, ya sea la vía, es decir, la eliminación de mayor cantidad de virus, la concentración ya es alta. Entonces ya la respuesta inmunológica también se va a dar. La dosis y concentración es muy importante. Por eso también en lo que es la vacunación, la inmunización, te dicen dosis de refuerzo, en algunos casos hasta 3 dosis, ¿no es cierto? No basta una dosis, dependiendo del determinante antigénico que se administra.
En el caso de una patología común normal, ocurre este evento que puede darse en días además, ¿no? Es muy importante. Por tanto, una célula, una bacteria, un virus, una molécula está sujeta a esa concentración y dosis para poder determinar un antígeno ideal. La vía de ingreso también es importante. No todos los antígenos van a ingresar fácilmente al organismo y provocar una reacción inmunológica. Las más importantes son la vía oral, también la del tracto respiratorio y a través de heridas. ¿Por qué? Porque aquí tenemos en lo que han debido ver ganglios primarios y secundarios de la inmunidad que hacen de que nos cuiden este sistema de ingreso. O por el otro lado, por lesiones. Muchos virus, muchas bacterias, a través de sus determinantes antigénicos, buscan células dianas, células blanco. ¿Qué quiere decir? Voy a hacer un pequeño esquema. Este es un virus. El virus tiene su determinante antigénico, una glucoproteína. Esta glucoproteína, cualesquiera sea su característica, busca el receptor de una célula blanco. En este caso puede ser un miocito. ¿Para qué? Para interrelacionar e ingresar rápidamente a la célula. Por tanto, las vías de ingreso son muy importantes. Un ejemplo de aquello es el virus de la polio. Si tú vacunas por vía intramuscular, no va a tener la misma capacidad de efectividad, sino por vía oral. ¿Por qué? Porque su vía de ingreso es la vía oral. Otro ejemplo con el azúcar. El azúcar, para que tu cuerpo ingrese al mismo y tenga efecto, ingresa por vía oral, se convierte y se metaboliza en el hígado a través de lo que es glucosa. Y nosotros en sueros colocamos por vía venosa glucosa, no sacarosa, porque si no, no hay buena interacción. Entonces también miren el carácter, es la vía de administración. Bueno, hasta ahí es la presentación mía y tal vez mostrar este esquema sobre lo que es el ingreso de un antígeno, ¿no? El determinante antigénico que puede interrelacionarse con el complejo de histocompatibilidad mayor. ¿Para qué? Para que ese determinante antigénico lleve a las superficies, de la superficie de un fagocito, de un macrófago que es el que interactúa en la inmunidad adaptativa y presenta al receptor del linfocito T, célula T. Le presenta, ¿para qué? Para que este linfocito T, por un lado, estimule la producción de células, sistema celular, y por el otro lado, la producción de anticuerpos, para que estimulen al linfocito B, y el linfocito B, ¿qué hace? Se divide en dos, una célula B de memoria y otra célula hija, plasmocito, secretor de anticuerpos, que va a buscar exclusivamente el determinante antigénico. Es un esquema de la importancia del determinante antigénico adherido al complejo de histocompatibilidad tipo 2. A ver, aquí hay otro detalle de reconocimiento y captura de lo que son los determinantes antigénicos. Ingresa el virus, los receptores buscan ese determinante antigénico, lo lisan, el lisosoma vierte en su interior todas estas estructuras y la proteína MHC solo se queda con los determinantes antigénicos. El resto se desecha, se recicla. Busca los determinantes antigénicos. Este macrófago se queda. ¿Y qué hace el complejo de histocompatibilidad mayor? MHC lleva los determinantes antigénicos a la superficie de la célula. Imagínense que lo que estoy dibujando es eso. ¿Y a quién lo va a presentar? Al receptor que tiene el linfocito T, este linfocito T inicial, T0, que tiene un receptor conocido como CD4, que es el más importante. Hay también el CD8, citotóxico, CD3 de memoria o inmunoregulador, pero el más importante es el CD4, ¿no? CD4. Miren lo que hace luego el linfocito T en la inmunidad adaptativa a través de este determinante antigénico. Vuelvo a reiterar, estimula la producción de células. Eso es el sistema celular. Y por el otro lado estimula, conociendo este determinante antigénico, el sistema humoral, vuelvo a reiterar, que hace que estimula el linfocito B
para que el linfocito B con la mitosis se divide en dos células hijas, una que va a ser plasmocito, secretor de anticuerpos o inmunoglobulinas, IgM, IgG, IgD, IgA, y por el otro lado una célula B se queda de memoria. Mientras no esté activada puede vivir 20 a 30 años, pero cuando ya esté activada se sintetiza, secreta inmunoglobulinas. Así es el patrón de la inmunidad adaptativa que en la clase les explicaron. ¿Por qué les explico esto? Porque imagínense que este CD4 no recibe información de este macrófago, pero viene el virus del VIH, que tiene una glucoproteína parecida, intenta ingresar por este receptor e ingresa a esta célula donde se va a replicar y no deja informar más al sistema inmune, ni tanto al sistema celular ni al sistema humoral. Y entonces las defensas bajan en cantidad, en concentración, instalándose al cabo de ciertos días, meses y años, la denominada síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el SIDA. Por eso es importante conocer los receptores, los antígenos, que tú si vas a ser infectólogo, tienes que conocer. Si vas a ser inmunólogo, de la misma manera. Si vas a ser, es decir, pediatra, obstetra, todo el mundo, cualesquiera sea la especialidad, tiene que conocer esta etapa. ¿Por qué? Porque a la fecha ya no se utiliza más antibióticos ni antimicrobianos para este tipo de patologías diversas, sino a través de bloqueo de receptores, tanto para virus, bacterias, hongos, parásitos, células, incluso el cáncer. Se llama inmunoterapia, utilizando estos determinantes antigénicos o receptores. Bueno, aquí hay otro esquema de la inmunidad humoral y celular que lo pueden ver en internet para que usted vea la importancia que tienen este tipo de trabajo, que ya lo han debido ver, solamente es ya propaganda. Bueno, hasta ahí mi participación. Por cuestiones de horario, les pido por favor, si hay alguna duda o pregunta, me lo hagan mediante el chat. Esta información la voy a pasar también en literatura escrita, colocada en la plataforma de la cátedra, al igual que la grabación que se hizo de esta charla. Bueno, pues les deseo muy buenas tardes y muchas gracias por escuchar. Doctor, perdón, ¿la plataforma de la cátedra es plataforma Moodle? Sí, es Moodle, está en el correo institucional y también les han dado en la primera clase el link para poder ingresar, que lo voy a colocar en el grupo para que usted también pueda ingresar con solamente colocar su RUDE y su carnet de identidad. Está bien, gracias, doctor. Bueno, nuevamente muchas gracias y hasta luego. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, doctor. Gracias.